Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos, y lo sentó a su diestra en los cielos, Efesios 1:19 y 20. A continuación, presentamos la lección número 3. El poder del Jesús exaltado. Tópicos del estudio. Los seres humanos, al parecer, siempre buscan más poder. El fabricante de automóviles de Bell Motors, por ejemplo, mostró el prototipo de su Bell 16, un vehículo con un motor de 16 cilindros y 12,3 litros que produce más de 5.000 caballos de fuerza. Oh, si eso no es suficiente, considera el semirremolque Peterbilt, que ostenta 3 motores a reacción Pratt & Whitney J3448. Con 36.000 caballos de fuerza, el camión recorre 400 metros en 6,5 segundos, y habitualmente alcanza los 600 km por hora, antes de desplegar sus 2 paracaídas. En contraste, Pablo ora para que los creyentes de Éfeso, bajo la tentación de admirar los diversos poderes y deidades de su cultura, experimenten mediante el Espíritu Santo la inmensidad del poder que Dios pone a su disposición. Este poder divino no se mide en caballos de fuerza ni en magia, sino que se verifica en 4 eventos de la historia de la salvación. La resurrección de Jesús, su exaltación en el trono de Dios, todas las cosas subordinadas a Cristo. 4. Cristo como cabeza de la Iglesia. Los creyentes pueden, entonces, comenzar a comprender y experimentar el vasto alcance del poder que Dios ejerce en favor de ellos. Oración de acción de gracias e intercesión. Efesios 1:15 y 16. Pablo había escuchado cómo los efesios crecían en amor y fe. Esto le motiva a prorrumpir en una oración de acción de gracias a Dios, acompañada de una intercesión especial por ellos, que reanudará más adelante en el capítulo 3. El apóstol nos motiva a seguir su ejemplo en todo momento, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. A veces, nuestro tono predeterminado al orar puede ser triste, al lamentarnos por este desafío o aquel problema. Las reseñas de oración de Pablo en Efesios sugieren que la acción de gracias es la lengua madre de la oración. ¿Cuál es el proceso? Reunimos las bendiciones de Dios y le agradecemos por ellas. Intentamos percibir a Dios obrando en circunstancias difíciles, y lo alabamos por su presencia transformadora en nuestra vida, y le agradecemos por bendecir a nuestro círculo de influencia. Este es el secreto transformador de Pablo para la oración. La oración es la clave de la alabanza y la acción de gracia. Pablo también dijo, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. ¿Qué significa realmente oren sin cesar? No puede significar que siempre estemos arrodillados delante de Dios en oración. Significa que, al ser bendecidos por el Espíritu de Dios, avanzamos por la vida con el corazón abierto a la presencia y el poder de Dios, buscando señales para darle gracias. Significa la disposición a procesar los problemas de la vida en la presencia de Dios, y buscar el consejo divino a medida que experimentamos las idas y vueltas de la vida. Con demasiada frecuencia vemos la oración como una sutileza, un complemento del discipulado para valernos de él cuando sea conveniente. Sin embargo, Pablo ilustra un concepto diferente. Pablo se toma en serio la tarea de orar por los creyentes de Éfeso, y lo hace dando gracias por ellos e intercediendo por ellos. Para el apóstol, la oración es una tarea fundamental, e incluso la tarea primordial de la fe cristiana. Estos versículos brindan un llamado conmovedor a la oración, una invitación a considerar nuestro propio ministerio de oración teniendo en cuenta la vocación de Pablo de orar. ¿Qué pide Pablo para los creyentes? Efesios 1:17 al 19. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Efesios 1:16 y 17. Si se lo pedimos, Dios nos dará sabiduría, y nos revelará aquello que no somos capaces de discernir. Efesios 1:17. Quitará el velo que cubre nuestros ojos espirituales, y los iluminará con su conocimiento. Veremos cómo Dios ve. ¿Qué es lo que pide Pablo que seamos capaces de discernir? 1. La esperanza a la que estamos llamados. Pablo ora con el fin de que estén atentos a las intervenciones pasadas que Dios ya ha realizado para su salvación, y al glorioso futuro que Él ha ideado para ellos. 2. Cuando ora para que perciban la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, Efesios 1:18, tiene en mente la idea veterotestamentaria de los creyentes como herencia de Dios. Desea que sepan que no solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios, y Pablo quiere que entiendan su valor para Dios. 3. Pablo ora pidiendo percepción espiritual para que puedan comprender la incomparable grandeza de su poder a nuestro favor, y lo lleva a la práctica en la vivencia de ellos. 4.
En todas estas oraciones, Pablo anhela que esta gente experimente personalmente lo que se le ha dado en Jesús, participar del poder de la resurrección. Efesios 1:20. Para explicar el inmenso poder de Dios, que Él ejerce en nuestro favor, Pablo usa dos ejemplos, la resurrección de Jesús, y su exaltación a la diestra del Padre. En consecuencia, el poder de su resurrección. 1. Nos asegura nuestra propia resurrección, 1 Corintios 15:20 al 22. 2. Nos permite acudir a Él para obtener bendición, Hebreos 7:22 al 25. 3. Nos asegura la presencia del Espíritu Santo, Juan 16:7. El poder de su exaltación. 1. Nos proporciona dones, Efesios 4:8 al 11. 2. Nos asegura que Jesús tiene poder sobre todos, Filipenses 2:9 al 10. Comprender la supremacía de Jesús. Efesios 1:21. Pablo ha celebrado la exaltación de Jesús, quien ahora se sienta con el Padre en el trono cósmico. Luego de definir la posición de Cristo en relación con el Padre, lo sentó a su diestra en los cielos, Efesios 1:20, Pablo vuelve a la relación de Jesús con todo poder. Como corregente con el Padre, Jesús está muy por encima de todos ellos, Efesios 1:21. Compara la mención que hace Pablo de los poderes espirituales del mal en Efesios 1:21, 2:2, y 6:12. ¿Por qué crees que Pablo está tan interesado en estos poderes? Al invocar el nombre de Jesús, sin fe en él, los 7 hijos de Seba pretendieron expulsar demonios, Hechos 19:11 al 16. Invocar el nombre de deidades o poderes infernales era una práctica habitual, recogida en los libros de magia que los cristianos efesios decidieron quemar, Hechos 19:19. Por eso Pablo recalca que Jesús está por encima de cualquier poder demoníaco. Solo Él puede librarnos de las garras del maligno. Se asegura de que su audiencia entendiera que no hay poder fuera de la soberanía de Jesús, y su gobierno y su poder que están por encima de todos los poderes se aplica no solo en este siglo sino aún en el venidero, Efesios 1:21. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones actuales de estas mismas fuerzas malignas y cómo podemos asegurarnos de no quedar atrapados en ninguna de ellas? Jesús, la cabeza de la Iglesia. Efesios 1:22 al 23. Los primeros cristianos vieron en el Salmo 110:1. Una profecía de la exaltación de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Leían el Salmo 8 de la misma manera, que afirma, hablando de Dios, todo pusiste bajo sus pies, Salmo 8:6, los pies del Hijo del Hombre, Salmo 8:4. Si bien creían que tenían sobre sus cabezas los poderes de las tinieblas en las regiones celestes, que amenazaban con subyugarlos, se aferraban a la verdad de que esos poderes estaban bajo los pies de Cristo. Observa con atención que, luego de haber sometido todas las cosas bajo sus pies de Jesús, el Padre lo constituyó por cabeza suprema de la Iglesia, Efesios 1:22. Lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Si bien todas las cosas es un término universal e inclusivo, Pablo todavía tiene en mente todo poder, de Efesios 1:21. Todas las cosas, incluyendo los poderes cósmicos, sobrenaturales y espirituales, están bajo los pies de Cristo, subordinados a Él. Al sentarle a su diestra, Dios puso a los enemigos de Jesús por estrado de tus pies, Salmo 110:1. Esto significa que los poderes, las autoridades, las potestades que dominan este mundo de tinieblas, y las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales contra las que tenemos que luchar están sometidas a Él, Efesios 6:12. Además, Jesús es la cabeza de la Iglesia, el que la dirige y la lleva a puerto seguro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Mateo 16:18. Pero no vemos que todo le esté sometido ahora, Hebreos 2:8. De ahí la oración de Pablo para que Dios ilumine nuestros ojos para ver las realidades que ahora no somos capaces de discernir. ¿Cómo podemos los creyentes conocer al Cristo exaltado y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Pablo no menciona directamente ningún mecanismo ni estrategia para que esto ocurra. Sin embargo, es sugerente el hecho de que el pasaje sea parte de una reseña de oración. Pablo cree que Dios contestará su oración. Confirma la eficacia de celebrar el poder de Dios revelado en Cristo, en la misma presencia de Dios y de pedir que se active en la vida de los creyentes. ¿Por qué no orar más? Sabiendo que el inmenso poder de Dios está a nuestra disposición. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder de la oración? Es decir, no solo las oraciones contestadas, sino la oración en general. Dios te bendiga.